Bienvenidos a Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial, turismo, estilo de vida, empresas de éxito, entrevistas, reportajes y mucho más. Perspectivas MX. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Hoy es jueves 24 de agosto de este 2023. Se nos está terminando un mes más. Yo soy Arturo Suárez. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Perspectiva Empresarial. Hoy le vamos a tener información importante e interesante, por ejemplo, sobre los podcasts, que es un lugar donde estamos aquí en esta colonia que es Santa María la Ribera, prácticamente en el centro de la ciudad o muy cerquita del centro de la Ciudad de México. Me da mucho gusto acompañar a Jesús Valdés. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Arturo Suárez, pues con el gusto de saludarte y de saludar a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas de perspectivas. Pues estamos en esta colonia, pues que tiene unas casas viejas, algunas otras están abandonadas, pero mucha vida tiene esta colonia y aquí pues hay una empresa que se dedica a realizar podcasts, que son estos audios que usted puede escuchar en diferentes plataformas. Y hoy le vamos a presentar una entrevista con el director de... Sí, la entrevista con el director de Frecuencia Sónica, con Daniel Bravo. Muy interesante lo que nos dijo. Así es, y para las personas que quieran emprender un negocio, pues ahí lo van a poder ver cómo promocionar su marca, ¿no? O su negocio. A través de esta herramienta que son los podcasts. Y Jesús Valdés nos sigue presentando su viaje por San Luis Potosí. ¿Y dónde estuviste? Sí, estuvimos en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hablamos ahí se llama Caja Real, este inmueble histórico, y vamos a platicar sobre ello con un historiador y con la directora del centro. Además de las sugerencias que nos hace María Escalante de a dónde ir, qué ver, qué degustar. Y mire, para arrancar este espacio le presentamos las noticias de este día. En la información de este jueves, el dólar a la compra 16 pesos con 48 centavos y a la venta 17 pesos con 43 centavos. El euro a la compra 18 pesos con 81 centavos y a la venta 18 pesos con 82 centavos. La mezcla mexicana de petróleo cerró en 79 dólares con 56 centavos por barril y el diésel 24 pesos con 3 centavos, mientras que las gasolinas oscilan entre los 22 y los 26 pesos. El gas LP, 16 pesos con 64 centavos por kilo, y estos son los precios del 20 al 26 de agosto. La onza de plata Libertad a la venta 505 pesos, el centenario el oro a la venta 41,000 pesos, así cerradito. Vamos a nuestra nota número 1. La actividad económica en México inició la segunda mitad del año con un menor dinamismo y durante julio habría avanzado 0.2% respecto a junio, mes en el que habría crecido 0.4% de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica. El menor dinamismo de la economía se daría tanto en las actividades secundarias así como en las terciarias. En la nota número 2, la tecnología de cadenas de bloques y las criptomonedas podrían representar oportunidades en diversos sectores, como en el área de atención médica. En este contexto, Moneyfly, la firma de software, busca impulsar los servicios de salud mediante su moneda digital MDCX tras su llegada a México. En la nota número 3, al menos 30% de los mexicanos utilizan sus tarjetas de crédito o piden préstamos para cubrir los gastos del regreso a clases, reveló un estudio realizado por la fintech Yo Te Presto. El problema de enfrentar estos gastos con tarjeta de crédito o préstamos tradicionales que cobran tasas promedio que oscilan entre el 38 y el 48%. Así es que busque usted la mejor alternativa para este regreso a clases. Le recordamos que estamos en www.perspectivas.mx, búsquenos en redes y plataformas. Continuamos con mucho más. En los rompecortes le presentamos nuestras formas de contacto, todas están habilitadas para que nos haga llegar sus comentarios. Y ahora, ¿tú sabes cómo escriturar tu casa cuando terminas de pagar tu crédito Infonavit? Pues la verdad no.
Pues vamos a ver esta cápsula que nos preparó María Escalante sobre este tema, pues realmente importante. Si usted está pagando un crédito Infonavit o está a punto de terminar, esto le interesa. El trámite final que pone la casa a tu nombre de forma definitiva cuando terminas de pagar una hipoteca de tu casa son las escrituras. Además de hacer posible que más adelante la vendas, la incluyas en la herencia de un testamento o hasta la pongas en renta y obtengas ingresos con ellos. En primer lugar, tienes que identificar la fecha en que compraste la casa, pues los créditos más recientes no están todavía en poder del Infonavit, pero las escrituras generadas desde 1997 y el 2007 se hallan a disposición del registro civil. Para conseguirlas tienes 3 vías de las que puedes elegir la que te convenga mejor. La primera opción es obtener tus escrituras de forma presencial, acudiendo personalmente a un centro de servicio Infonavit, también con un trámite virtual, ingresando a su plataforma digital por internet que se denomina Mi Cuenta Infonavit. El tercer mecanismo es por medio de una llamada telefónica al 55 91 71 50 50 si resides en la Ciudad de México o al 800 008 3900 desde el interior del país para los casos anteriores al 2008. A partir de esa fecha, el mecanismo cambia para introducir el concepto de un gravamen que se debe liquidar para liberar las escrituras. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Pues así la información, y de verdad síganos en www.perspectivas.mx para más noticias de perspectiva empresarial y de todo lo que usted se quiera enterar. Pero pues vamos a un corte y regresamos con más. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento continuamos. Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Shilinat, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Shilinat. Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36. Shilinat. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. Amigas y amigos de Perspectiva Empresarial, pues la verdad nos da un gusto estar aquí en una empresa de podcast y con su director, con Daniel Bravo. Frecuencia Sónica, esta es la empresa aquí asentada en la colonia Santa María La Ribera, una colonia de mucha historia, y en la calle de Sabino 255. Gracias por recibirnos, Daniel. Jesús, gracias a ustedes por estar acá, Arturo. Pues para que nos platiques y le platiques a nuestro auditorio cómo inicia la empresa y por qué Frecuencia Sónica y a qué se dedican en general. Pues como bien lo dijiste, muchas gracias. Frecuencia Sónica somos una red de podcast que desde México tomamos podcasts que ya existen y creamos podcasts nuevos con la finalidad de darles impulso. En los últimos años, pues el podcast ha sido un género de comunicación con muchísimos seguidores, que ha crecido una barbaridad en México y en el mundo. Tan solo en México para 2006 había más o menos 5 millones de podescuchas, que iba empezando y aún así era grande, pero para el 2030 se calcula que haya 50 millones de podescuchas.
Entonces, Frecuencia Sónica surgió justamente con la idea de promover los podcasts, contar historias, como dice nuestro mantra. Y en 2020, con mucha experiencia que teníamos previa de producción de audio, pues dijimos, si tenemos ahí el estudio, conocemos a los talentos de voz, a los técnicos, pues vamos a hacer algo que podamos consumir durante la pandemia y ya nos quedamos. ¿Ustedes iniciaron durante la pandemia? Sí, se lanzó nuestro primer original, Elemental, mi querido Wally, el 28 de noviembre del 2020, en plena pandemia. ¿Y cómo fue la evolución de la empresa y la aceptación del público? ¿Qué es lo que ustedes percibieron para que dijeran este es el camino? Pues mira, los años de confinamiento fueron de mucho consumo audiovisual, ¿no? Y para el podcast fueron momentos de crecimiento. Entonces nosotros hemos considerado que los últimos años han sido pues de crecimiento de audiencia, y para nuestros podcasts han sido formidables. Les platico un poquito más adelante, pero hemos ganado varios premios como los Latin Podcast Award, que desde México hemos representado a nivel Hispanoamérica. Nos han invitado a conferencias en distintas partes del mundo, y la audiencia pues nos ha favorecido con primeros lugares en México, en España, en otros lugares. Ya hablaba Jesús un poco sobre estos servicios que ofrecen. Pensaba yo en una persona que tiene interés en hacer un podcast, a lo mejor tiene una historia, se dedica, tiene otro perfil que no es el de la comunicación, pero quiere entrarle a esto. ¿Ustedes lo pueden asesorar? Sí, de hecho, los dos principales servicios que nosotros otorgamos es el de asesoría para la gente que no sabe la parte técnica, pero que tiene algo que comunicar. De hecho, el podcast es una gran ventana para un médico, un psicólogo, alguien que habla de educación financiera, de superación personal, y que no quieren hacer un negocio con el podcast, pero que sí va a ser una ventana para exponer su especialidad. A lo mejor eres un gurú de las relaciones públicas y das consejos de cómo construir tu marca, pero también las marcas comerciales. Las marcas están conectando a través del podcast con sus audiencias, a través de darles un contenido que no es un anuncio. Hablábamos de un sentido social también, un podcast con sentido social. También la gente que quiere desarrollar su podcast porque simplemente le llama la atención, quisiera hacerlo. Pero también esto que tú mencionas de las marcas para que conecten, y hay quien sí quiere hacer negocio con un podcast a través de pues lanzar estos mensajes y recibir a su vez clientes. También ustedes se especializan en eso. Exacto, a esta parte le llamamos branded podcast, y básicamente son podcasts que están patrocinados por una marca comercial y su contenido tiene que ver algo con la marca sin que sea un spot, porque a veces duran 15 o 30 minutos y la gente pues no se echa un spot de 30 minutos, pero sí puede recibir un contenido que sea muy relevante. Por ejemplo, una marca de un producto alimenticio pues que te da consejos de cómo tener una mejor alimentación, está conectando con su audiencia de una manera como muy natural a través del podcast. Continuando un poco con lo que comentaba Arturo, Daniel, platícanos por ejemplo, el contenido que tiene en el que ustedes asesoran a la persona o a la empresa, no solamente el contenido, sino toda la cuestión técnica y también la cuestión de promoción de su marca o del producto que están ofreciendo en ese podcast, ¿no? Gracias, Jesús. Pues en Frecuencia Sónica nuestra misión es asesorar cada parte del proceso. Desde la parte creativa, la parte editorial también, que son los mensajes clave y en qué tono darlos, la parte de producción ya técnica de cómo grabar el podcast, cómo editarlo, cómo publicarlo, y también la parte de hacer que conecte con la audiencia específica para ese podcast, porque hay entre 3 y 4 millones de podcasts en el mundo, y pues si tú nada más lo lanzas y no le das una correcta visibilidad y promoción, es muy difícil que vaya a conectar con su público. Frecuencia Sónica ayudamos en cada parte del proceso. Hay veces que hacemos todas o solamente alguna, pero esa es parte de nuestra misión. Esto cabe, nosotros en el programa hacemos mucho énfasis en la cuestión de los emprendedores, ¿no? de las empresas nuevas o de la gente que quiere emprender un negocio. Para este público, ¿qué le recomendarías para utilizar este tipo de productos que ustedes lanzan?
Mira, yo siempre he dicho que el emprendimiento es una deformación profesional. A veces no sabemos que la tenemos y somos emprendedores, pero muchas veces no sabemos por dónde. Y yo lo que pienso es que hay que pedir ayuda de los especialistas. Entonces yo le diría a un emprendedor de la disciplina que sea, que si quiere hacer llegar su mensaje de una manera más amplia y más profunda, el podcast ahorita es el medio. No nos vamos a quedar en el podcast, hay otras herramientas con las que vamos a ayudar a promover ese producto en particular, pero acérquense a los especialistas y en Frecuencia Sónica estamos para ayudarles. Pues para la gente que nos sigue, en lo personal, soy un amante de la radio, de la vieja radio. He hecho radio muchos años en diferentes frecuencias. ¿Cómo fue esa transición y cómo la gente entiende ahora esto del podcast? Porque muchos compañeros que tienen programas de radio también, después de terminar el programa, pues se van a esos mismos materiales a realizar estos podcasts. Lo dices muy bien, Arturo, y el podcast es a la radio lo que hoy el streaming pues era a la televisión tradicional, ¿no? Entonces tienes la ventaja de tener un contenido de audio que puedes escuchar desde el celular o desde la computadora, de una manera más personal que la radio. La radio se caracterizaba por ser comunitaria, ¿no? La ponías e igual escuchabas una transmisión de un partido que música o que las noticias acompañado en el coche, y por supuesto que eso lo puedes seguir haciendo con los podcasts, pero el podcast tiene la característica de ser muy personal. Tú te pones tus audífonos y ya sea que estés escuchando una historia de ficción o algo de superación personal o algo relativo a la salud o una entrevista, pero va dirigido prácticamente a ti. Entonces digamos que el podcast te habla al oído. Con este concepto on demand, es decir, que usted lo puede para reproducir en el momento en que usted quiera. Sí, yo, por ejemplo, escucho la mayoría de los podcasts que oigo cuando camino. En las mañanas me salgo a caminar, me gusta escucharlos lavando los trastes, que no se sepa, pero sí, tú escoges el momento en el que lo quieres escuchar, lo puedes pausar y continuarlo después. Entonces es un medio muy práctico y que igual te entretiene, que te educa, que te hace reflexionar, que te da información. Ahora, el perfil de las producciones que ustedes hacen. La mayor parte de las producciones que hemos hecho nosotros son de audioseries. También hacemos conversacionales y también hacemos narrativos, pero las audioseries es lo que nos ha caracterizado más hasta el momento. ¿Cómo qué audioseries han producido? En Frecuencia Sónica produjimos Elemental, mi querido Wally, que es una comedia, y la más reciente que lanzamos fue Fantasy Game, que hicimos en coproducción con Cato Gutiérrez, que es un novelista mexicano que ahora le entró la audioserie y nos está yendo muy bien en sus historias. Oye, y esta de Elemental es, me imagino, como una radionovela, como aquellas viejas radionovelas, ¿no? Sí, en el momento en que la lanzamos, la prensa así nos puso con sabor a radionovela, porque es la historia de un detective, pero a la mexicana. Entonces ya no es Elemental, mi querido Watson, sino mi querido Wally, y es una comedia, son 3 episodios y un spin-off, la escuchas en 2 horas y la idea es divertirse ahí. Y lo hacemos con grandes talentos de doblaje. Por ejemplo, los estelares ahí son Mario Filio, Mario Arbizu, Cristina Hernández, que son voces que reconocemos del doblaje de toda la vida. Frecuencia Sónica, esta empresa que tú diriges, ¿cómo ha detectado al público al que va dirigido? Regularmente empezaron los jóvenes a ser más público más ávido de estos podcasts, pero también la gente adulta. Pero yo sí encontré casos que se les dificultaba la accesibilidad. ¿Qué es lo que hacen ustedes como para que se permee en la sociedad este tipo de producto? Mira, el mantra de Frecuencia Sónica es contamos historias y hemos tratado que estas historias sean relevantes para todo público. En efecto, los jóvenes son amplios consumidores de podcast, pero mi papá tiene casi 87 años y él escucha podcast porque es como escuchar las radionovelas de antes, ¿no? Te metes en la historia, pero igual también una buena entrevista. Tenemos un podcast que se titula Me chingué la rodilla y es justamente de personas que iban para una profesión y algo sucedió y terminaron en otra. Entonces, estas historias realmente pueden inspirar a personas de cualquier edad y mientras tengan la accesibilidad a los dispositivos, pues puede ser muy sencillo escucharlos en las plataformas de podcast que hay. ¿Y el servicio que ustedes ofrecen, hacia quiénes va, quiénes son sus principales clientes? Mira, Frecuencia Sónica, surgió con la idea de abrir una ventana para contar historias a creadores. Entonces hemos hecho audioseries con novelistas que ahora están haciendo podcast,
con una abogada que se metió a escribir teatro y su obra de teatro ya se hizo, Rapsodia de los Solitarios, se hizo en podcast, pero también para instituciones y marcas que tienen un mensaje que dar. Por ejemplo, WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, creó un podcast que ganó el Latin Podcast Award, que se titula La Niña y la Sombra, y eso es sin fines de lucro. Lo mismo que Fundación Telmex Telcel con Aventúrate, sin fines de lucro, y contamos historias pues prácticamente en todos esos géneros. Dentro de las satisfacciones que uno tiene pues cuando realiza un podcast o como director, pues evidentemente son el número de escuchas. ¿Qué tan posicionados están sus podcasts? Nos decías que tienen ya un número importante, pero además que en estos 3 años han sido nominados a diferentes premios y han ganado algunos. Sí, muchas gracias, Arturo. Pues mira, en Frecuencia Sónica siempre hablamos de 3 objetivos. El objetivo de negocio, que hay que alcanzar el número de escuchas, y en ese sentido, pues nuestra red, aunque no es muy amplia todavía, sí es muy eficiente porque ya tenemos más de 1 millón de reproducciones de los podcasts en nuestra red. La otra es que sea bien recibido por el público, que sea relevante para ellos, y en este sentido, pues nuestras audioseries han llegado a los primeros lugares de México, de España, de Ecuador, de Colombia, entonces en ese sentido pues también es bueno. Y la última que tú mencionabas, que son los premios, pues hemos sido nominados a los premios Labat en México, a los Latin Podcast Award. En estos 3 años acumulamos 25 nominaciones de los Latin Podcast Award. Que no son pocas, me imagino. Pues creo que son muchas, y de las cuales hemos ganado 9. Y que este año son pocas. Este año 2023 se van a entregar los premios en octubre. Ahí ahorita tenemos 9 nominaciones y esperamos llevarnos al menos una. Pues una empresa exitosa en 3 años. El desarrollo me imagino que ha sido pues grande, ¿no? Por último, pues invita a la gente a que entre a escuchar los podcasts. Yo me voy a echar ese de Me chingué la rodilla, ¿o cómo se llama? Sí, así, está, ¿no? muy bueno. Pues sí. Con Everardo Valdés. Vamos a escuchar este podcast, pero invita a la gente a que busque estas series, estos podcasts, y también a que se ponga en contacto con ustedes. A lo mejor tiene alguna empresa o tiene alguna idea de cómo hacer un podcast, pues que se acerque a los expertos. Pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que son Frecuencia Sónica MX, y en la página de internet frecuenciasonica.tv. Mi correo es daniel@frecuenciasonica.tv, pero si tú nos buscas como podcast Frecuencia Sónica nos vas a encontrar. Muy bien, ahí le va a aparecer las direcciones, las redes sociales para que usted busque toda esta información. Pues muchísimas gracias por habernos Arturo, recibido. Jesús. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Vamos a una pausa y continuamos con más. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento continuamos. Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Shilinat, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Shilinat. Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36. Shilinat. Te invitamos al mejor tour grupal visitando Cholula y el centro de Puebla. Conoceremos el basamento piramidal más grande del mundo, la Iglesia de los Remedios, la Catedral Poblana, la Capilla del Rosario, la Calle de los Dulces y el Gran Mercado del Parián, donde podrás encontrar las mejores artesanías. Incluye transporte redondo, desde hotel al centro histórico y lugares aledaños, guías certificados bilingües, todo a un superprecio, 850 por persona. Los horarios son martes, jueves y sábado de 9 de la mañana a 7:30 de la noche desde la Ciudad de México. No esperes más, marca o envía WhatsApp al 55 91 10 26 36. El mejor tour grupal Cholula Puebla. Síguenos en www.perspectivas.mx para más noticias de turismo. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX,
un espacio con visión empresarial. Continuamos en nuestro tercer bloque de información y aquí está parte de lo que vivió Jesús Valdés en su travesía allá en San Luis Potosí. ¿Ahora dónde fuiste? Fuimos al Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un recinto que se llama Caja Real y donde su directora Guadalupe Escobedo y el historiador Manuel Muñoz nos explican la historia de este recinto y lo que pueden vivir la gente ahora con estas actividades culturales en este recinto. Vamos a ver y escuchar cómo le fue a Jesús Valdés. Amigos de Perspectiva Empresarial, estamos en el Recinto Cultural Universitario Caja Real, aquí en la capital potosina, justamente en el corazón de San Luis Potosí. Gracias por recibirnos. Maestro, tu nombre y tu cargo. Sí, bueno, yo soy Manuel Muñoz. Aquí trabajo en el Centro Cultural, soy historiador, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y aquí estamos a sus órdenes. Platícanos un poco sobre la historia de este recinto. ¿Cuándo fue construido? Sí, bueno, nos encontramos en un lugar que tiene relación directa con la fundación de San Luis Potosí. Su origen es la minería, entonces se funda aquí en San Luis Potosí a inicios del siglo XVII la Real Caja como institución que va a ser la recaudadora de los impuestos. Es decir, el quinto real lo traen los mineros y de toda la extracción mineral, la quinta parte se queda como impuesto para la corona española. De aquí se administra, se va para México y de México se manda para España. Entonces, se tiene que hacer una estructura y el edificio es representativo porque aquí es donde se guardaba ese impuesto desde que se origina San Luis Potosí hasta que se consuma la independencia de México en 1821. ¿De ahí el nombre de Caja Real? Así es, sí, la Caja del Rey. Entonces, ya cuando se toma como un giro de centro cultural, se toma como Caja Real, Centro Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es decir, tuvo su origen en la minería, pero en estos más de 250 años tuvo otras ocupaciones. ¿Y a partir de cuándo es Centro Cultural de la máxima casa de estudio de acá de San Luis Potosí? Sí, ya estamos cumpliendo 13 años como Centro Cultural a partir del 2010. Le comentaba que al principio aquí se administraba toda la plata, después fue residencia de obispos y gobernadores y hasta 1959 el gobierno del estado y federal se lo dan a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se instalan algunas escuelas, radio universidad y a partir del 2010 ya funciona como centro cultural. Los elementos de la fachada, la arquitectura de este recinto. Sí, bueno, podemos apreciar algunos arcos aquí muy esbeltos. Es una fachada barroca, de hecho es muy original porque es de Pancupé, es una fachada ochavada y tiene algunos elementos muy interesantes como una cruz de Caravaca. También cuenta con una Purísima Concepción que se dice fue obsequio del rey Carlos III a la ciudad, en específico para este edificio. Hay un par de columnas salomónicas con la leyenda Plus Ultra, más allá. Y al interior hay algunos elementos destacados, por ejemplo, en la sala que conocemos como la capilla. Y en la sala del tesoro, que ahora es la sala histórica Felipe Cler, que él fue el tesorero de esta Real Caja y un arquitecto aficionado que es quien diseña este edificio, y otros de la ciudad muy emblemáticos como el Santuario de Guadalupe, también la Alhóndiga de aquí de San Luis Potosí, es diseño de este arquitecto llamado Felipe Cler, que trabajó en este edificio. ¿Esta construcción fue realizada por órdenes reinales o por quién? Sí, bueno, el edificio en sí es de mediados del siglo XVIII, hacia 1764. El visitador José de Gálvez viene a la ciudad y por instrucciones de él quieren demostrar el poderío de la corona española porque había unos tumultos aquí en la ciudad de San Luis Potosí y fue a manera de ver todo el poderío que tenía la corona. Entonces por eso la magnitud de este inmueble en el que nos encontramos, que fue respaldado todo por el gobierno del rey Carlos III, por eso envía a esta Virgen de la Purísima Concepción, y también se relaciona para dar un golpe de autoridad a los revoltosos, por así decirlo, que estaban en contra de los impuestos. Ahora, actualmente, este recinto que, bueno, vamos a platicar también con otra autoridad aquí para que nos dé la programación, pero tú como historiador, ¿le ves bien la viabilidad de esta programación que se le hace actualmente, de esta ocupación?
o qué recomiendas regularmente para el cuidado de este edificio? Sí, estamos trabajando aquí muy de la mano porque se cuidan todos los muros, es monumento nacional el edificio, entonces se colocan paredes falsas para no lastimar el edificio, e igual, bueno, las escaleras de aquí del recinto tienen la leyenda de que por ahí subían las mulas con la carga de plata, ese es un atractivo que tiene aquí en la ciudad, y las exposiciones que se colocan se hacen con el mayor cuidado hacia el inmueble. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir aquí en este recinto histórico. Pues ahora nos encontramos aquí con Guadalupe Escobedo, ella es la coordinadora o directora de Caja Real de este Centro Cultural Universitario aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, mucho gusto de tenerlos aquí con nosotros. Platícanos un poco, Lupita, sobre la dificultad que hay para la programación y cómo le hacen ustedes para programar las diferentes exposiciones y eventos que tienen aquí. Bueno, Caja Real tiene un programa anual de exposiciones que son trimestrales. A la par tenemos una exposición en la parte de arriba que sería la principal y otra exposición en la parte de abajo que sería una exposición más pequeña. ¿Donde estamos? Donde estamos, ajá, aquí contamos a nivel de patio con 2 salitas donde tratamos de traer exposiciones a nivel regional o locales con artistas emergentes, y en la parte de arriba traemos exposiciones que tienen como renombre a nivel nacional. ¿Todas las exposiciones son temporales? Sí, estamos precisamente en la sala Felipe Clerc, que es la única exposición permanente. Es nuestra sala en Caja Real que habla de la historia del recinto, como bien nos platicaba hace rato nuestro compañero Manuel. ¿Y arriba, cómo se llama la sala? Arriba no tiene nombre la sala, es una serie de salas que están de forma como con un recorrido circular, entonces por eso se montan las exposiciones grandes, y me hablabas de las dificultades de la programación. Nosotros a partir de ahorita tenemos una programación de año y medio, de aquí en adelante, entonces estas exposiciones que duran 3 meses, ya está formada otra y está formada otra. Realmente lo que hacemos, buscamos exposiciones que sean como importantes para la sociedad potosina. Entonces, por eso las buscamos con tanta antelación y nos metemos a circuitos que a veces llevan a Monterrey, a Guadalajara. Entonces, pues sí, hay que hacerlo con bastante antelación, por eso tenemos ya bien programadas nuestras exposiciones. Ahorita, ¿cuáles son las exposiciones que tienen y cuáles vienen? Bueno, ahorita acabamos de terminar una exposición muy importante que fue sobre el centenario de la universidad, sobre su autonomía, que somos la primera universidad autónoma en México. Y próximamente vamos a tener con nosotros una participación, una colaboración con la Fundación y con BBVA México, llamada Territorios de Santiago Arau. Pues ahora platícanos cuáles las exposiciones, bueno, ya nos platicaste sobre las exposiciones, qué es lo que tenemos, cómo puede venir la gente, qué horarios puede venir y cuándo vuelve a haber exposición. Ajá. Bueno, nosotros estamos ubicados en la zona centro de San Luis Potosí. La verdad es que es muy sencillo llegar, lo único problemático es que no tenemos estacionamiento, pero estamos en una zona muy céntrica. Para que nos visiten, pueden visitarnos de martes a sábado de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, y los domingos abrimos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, nosotros estamos próximos a inaugurar ahora 12 de octubre, me parece, y inauguramos con esta exposición que les decía de Santiago Arau. Va a estar muy interesante, es fotografía aérea de todo México, entonces aquí los esperamos en nuestra próxima inauguración. Por ahí pueden meterse a nuestras redes, que son Caja Real Centro Cultural, en Instagram y en Facebook. Pues muchas gracias por recibirnos. No, ¿de qué? Y siempre están. Hasta luego. Pues hay que visitar la República Mexicana, todos los estados tienen sus encantos, como es en este caso San Luis Potosí. Pero vamos a hacer una pausa y continuamos con mucho más. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento continuamos. Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Shilinat, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Shilinat. Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36. Shilinat.
En LIEC trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEC Estructuras recomendamos, después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEC Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.liec.com.mx o nuestras redes sociales @LIECoficial. LIEC supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. Ya estamos de vuelta para nuestro último bloque de información y ahora pues toca el turno de la parte cultural y María Escalante nos presenta algo sobre el Premio Nacional de Arquitectura que fue ganado por un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues veamos qué nos dice María Escalante sobre este premio nacional. Ser universitario ha sido mi vida. Recibir el Premio Nacional de Arquitectura 2022 que otorga la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, aunque es inesperado, me da mucho gusto, porque siento que el reconocimiento se lo otorgan a la Universidad Nacional Autónoma, a uno de sus egresados e integrantes de su comunidad, expresó el profesor emérito de la UNAM, Javier Cortés Rocha. Se trata del honor más alto que se puede conceder a un arquitecto de nuestro país. Reconoce la trayectoria profesional y la excelencia en el ejercicio de la profesión. Se entrega a quienes han desarrollado una obra de características sobresalientes, realizando aportaciones significativas para el desarrollo del país, la sociedad y la disciplina, y durante su vida profesional han observado una conducta íntegra y ejemplar. Cortés Rocha se une a la selecta lista de destacados arquitectos que han recibido el galardón, entre ellos Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro González de León y José Villagrán García. Nació en Tampico, Tamaulipas, el 24 de febrero de 1943. Es arquitecto, maestro y doctor de la misma disciplina por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Decidió dedicarse a esta profesión porque permite crear y palpar esas realizaciones. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Bueno, ya a esta hora de la tarde ya se antoja pues ir a comer. Mi querido Jesús Valdés, ¿qué te parecen unas enchiladas? Sí, hay enchiladas de todo tipo, ¿no? Pero María Escalante nos presenta las enchiladas suizas. Yo probé, ahora que estuve en San Luis Potosí, las enchiladas potosinas. Claro, y las enchiladas suizas que las hizo, según la información que vamos a ver y a escuchar, un restaurante pues de cadena. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Veamos. Las enchiladas suizas son un platillo elaborado con tortillas de maíz, rellenas con pollo, bañadas con salsa verde y gratinadas con queso manchego. La salsa verde se prepara con algo de ajonjolí y crema. Tradicionalmente se sirven 3 con abundante salsa en un plato metálico o cualquier plato hondo para gratinar. El adjetivo Suiza se les aplica porque el platillo contiene crema y mucho queso. Y Suiza es famosa por sus quesos y productos lácteos. Estas enchiladas fueron inventadas a principios del siglo XX en la famosa cadena de cafeterías Sambors, cuya primera tienda todavía está en la calle de Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, en el famoso edificio conocido por los capitalinos como el Sambors de los Azulejos o la Casa de los Azulejos. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Bueno, pues hay variedad de enchiladas para que usted pueda degustar. Decías las potosinas, las enchiladas suizas, las de mole. Las mineras. En fin, las enchiladas que son en mineras. Zacatecas, ¿no? Sí, y hay muchísimas formas de comer este platillo tan mexicano que son las enchiladas y que no resultaron como tan suizas, ¿no? Como nos dicen que luego enchiladas suizas no es porque en aquel país se coma este platillo. Sino tiene que ver con otro ingrediente. Pero bueno,
Muchísimas gracias a todos los que hacen posible Perspectiva Empresarial. Termina un episodio más. Gracias a Carlos Rivera, María Escalante, Sergio Ramos en la cámara y a la gente que nos dio esta hospitalidad en este lugar. Sí, aquí a la gente de Frecuencia Sónica y a su director Daniel Bravo, que nos recibió bien y que nos dio lustre y luz sobre estos podcasts, ¿no?, que se hacen y cómo se hacen. Pues nos vamos, Jesús, nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Perspectiva Empresarial. Muchas gracias, hasta pronto. Así llegamos al final de este programa, un espacio con visión empresarial. Te esperamos en la próxima emisión de Perspectivas MX. Recuerda que tenemos una cita por esta plataforma.